Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En medio de la pandemia, el regreso a las clases combinadas y presenciales de jóvenes y niños es un debate actual y necesario que exige un alto nivel de conciencia y apropiación de medidas básicas que hemos vivido, como el distanciamiento físico, el cumplimiento de la cuarentena que está pasando y el uso permanente del tapabocas. Por esto debemos cuestionarnos si la televisión está ayudando a entender esos cuidados que se deben tener en la vuelta a la presencialidad y si se están entregando a los padres herramientas útiles para implantar estas prácticas desde la casa. Además de proponer nuevas alternativas desde la televisión que aporten al contexto de la salud mental y bienestar de nuestra población estudiantil. Para hablar de estos temas nos acompañan esta mañana Diana Silva, jefe de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Diana, buenos días. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla, Diana. También está con nosotros Marcela Huertas, licenciada en Pedagogía Infantil, con experiencia en acompañamiento pedagógico y terapéutico en infancia y adolescencia. Buenos días. Muy buenos días y también mil gracias por la invitación. Muy bien, muy amable por estar con nosotros. También nos acompañará Paola Grisales, directora de Jardín Infantil Cometas y vocera de la Revolución de los Columpios, además de Ricardo Amortegui, comunicador social, periodista y especialista. Para comenzar, los invito a que escuchemos qué dicen los televidentes en torno al tema que ellos mismos nos propusieron. Que los medios de comunicación estén aportando, sí, es repetición de la repetidera, siempre nos están incitando o diciendo que tengamos el protocolo, el distanciamiento de las normas, pero los niños no creo. Sí, que el medio de comunicación tiene que también darle entendimiento a los niños sobre lo que está sucediendo ahorita en el mundo, porque si dan solamente a los adultos, entonces ¿dónde quedan los niños? Porque los niños no, con esas cosas no aprenden. Creo que hace mucha falta también enfocar de una forma más lúdica hacia los niños cómo debe ser este manejo de la pandemia. Creo que se han centrado mucho en el cómo manejarla los adultos, pero falta mucho más en los niños ahora que se van a enfrentar al tema de la educación si regresa nuevamente. En cuanto al contenido que creo que la televisión está dando, no me parece muy claro para los niños. O sea, en cuanto a los noticieros y todo, es muy confuso. Muy bien, hay una posición crítica, hay temas muy interesantes, palabras claves. Hablan de pedagogía necesaria, hablan de lúdica, hablan de comprensión del contexto, pero hay una mirada crítica. ¿Tú la compartes? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar pues, del papel que tienen los medios de comunicación en general, no solo en términos de cómo informar de la mejor manera sobre esta pandemia, sino también en cómo los medios se han vuelto un apoyo fundamental para todo el proceso de estrategias de aprendizaje en general. Y allí pues yo me referiría a que efectivamente sí, en el marco pues, de la pandemia se han desplegado diversas estrategias pues, para comunicar de la mejor manera qué debemos hacer, pero esto, digamos, desde el Ministerio de Educación va bajando de una manera específica a través de las secretarías de educación, con todos los protocolos que se han entregado y que se han definido desde el Ministerio de Educación y desde las diferentes instancias y el Ministerio de Salud y demás, y cómo esto vamos volviéndolo cada vez más masivo en la medida en que las secretarías de educación con sus instituciones educativas empiezan a trabajar alrededor de estos temas claves y necesarios y que todos debemos conocer, temas que los mismos televidentes mencionaban, los temas del distanciamiento, del uso del tapabocas, cómo debe ser esto. Creo que allí podemos seguir ahondando en estrategias que nos permitan llegar con los mejores mensajes comunicativos a toda la población en general. Muy bien, Marcela, el mensaje hasta el momento ha sido un mensaje adulto, como dicen los televidentes, es decir, dirigido a padres de familia, pero no han tenido en cuenta a jóvenes y a niños.
Pues mira, mi opinión creo que sí va muy de acuerdo con la de los televidentes. Siento que los medios de comunicación son un escenario para informar, pero se han enfocado mucho en la población adulta. Los niños se encuentran en unas etapas de desarrollo diferente y requieren de unos aprendizajes y unas estrategias acordes a su edad. Entonces siento que los medios de comunicación lo han intentado, pero sí se han enfocado en grupos adultos, en jóvenes, incluso en personas mayores, y han dejado de lado de pronto esas estrategias en las cuales podemos involucrar a los niños de acuerdo a su pensamiento. Muy bien, nuestros televidentes levantan la mano para preguntar. Escuchemos. A mí me gustaría que en la televisión nos enseñaran más a los niños sobre el tema del COVID y pues del bioseguridad. Me gustaría que enseñaran todos los protocolos para guardarnos a nosotros. Muy bien, pregunta Santiago, un niño televidente de este canal que ha decidido participar mediante video. ¿Cómo pudiéramos contestarle, Diana y Marcela, a este niño que se comunica con nosotros e inquiere y reclama mensajes apropiados, contextualizados, con lenguajes propios, dedicados y específicos para su edad y para sus necesidades? ¿Tú qué piensas, Diana? Pues yo creo que efectivamente, y como lo decía ahora, pues los medios tienen un papel muy importante y nosotros hemos visto también desde el Ministerio de Educación cómo podemos aprovecharlos de la mejor manera. Y podría responderle a Santiago que nosotros, por ejemplo, en todas estas estrategias que hemos desplegado para poder acercar a nuestros estudiantes y a los docentes pues a todos los temas de aprendizaje, hicimos una alianza con RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos, y a través de televisión, por ejemplo, estamos transmitiendo un programa que se llama Profe en tu casa, que es de acceso público. Lo transmitimos de lunes a viernes, 1 hora de 10 a 11 de la mañana, y allí pues estamos interesados en tocar varios temas que también tienen que ver pues con estos temas de la pandemia, por supuesto, y hemos tratado allí de entregar algunos contenidos que están dirigidos a niños, a familias y a docentes alrededor de cómo hacer temas de autocuidado, porque pues en este programa Profe en tu casa hemos desarrollado pues diferentes temas que abordan competencias socioemocionales, por ejemplo. Entonces allí también hemos tenido programas dedicados a hablar de todo esto que nos está pasando en el marco de la pandemia, y el programa pues le habla a los niños, le habla a los jóvenes, le habla a los docentes, y es una manera como estamos usando pues los medios masivos de comunicación para llevar estos mensajes a las poblaciones pues que nos interesan. Sobre todo, Marcela, en la perspectiva de decirle a los niños y a los jóvenes que esto no ha terminado, que lo que está sucediendo es transicional, que hay un regreso paulatino en educación combinada y que se mantendrá en la medida en que las circunstancias de la pandemia lo permiten, pero que es posible que en una tercera ola vuelva a haber restricción y que volvamos a la educación remota, y que son circunstancias que tienen que ver con varias cosas, con el comportamiento de la pandemia, pero también con el comportamiento de ellos y de sus papás, Marcela. Yo creo que los medios se han encargado de llevar muy bien la información a los hogares. Como lo decía Diana, el Ministerio de Educación a través de los maestros también ha tratado de llevar la información a los niños en diferentes escenarios pedagógicos. Pero siento que sí requerimos de pronto aumentar de la misma manera en que se presenta a los adultos esa información a los niños. Definitivamente la televisión y los medios de comunicación son instrumentos educativos y necesitamos que esos aprendizajes se lleven de mejor manera. La calidad visual no es la misma para un adulto que la que puede utilizarse con un niño, hablarles de acuerdo a sus edades, de acuerdo a la concepción y la comprensión que ellos van a tener. Como dices tú, no hay necesidad de ocultarles la realidad, pero sí hay necesidad de llevárselas al contexto de su desarrollo, ¿sí? No mentirles a los niños, sino llevarles la información de acuerdo a sus edades. Entonces, sé que el Ministerio de Educación a través de sus programas lo ha hecho, pero sé que también los medios de comunicación deberían enfocar un poco ese tipo de programación en horarios que son típicos de los niños, en contextos y contenidos acordes a su edad.
Muy bien, incorporemos a Paola a la conversación. Desde tu contexto, ¿es conveniente que niños y niñas y jóvenes regresen a las aulas en las actuales circunstancias y en esa medida cómo los medios y la televisión pueden colaborar? En los espacios de jardines infantiles e instituciones educativas, los estudiantes nos demostraron que podían interiorizar las medidas de bioseguridad. Tuvimos casos en donde los padres nos manifestaban la incapacidad de utilización del tapabocas, el correcto lavado de manos y la conciencia del distanciamiento social. En nuestras rutinas controladas y rigurosas en los jardines infantiles, los niños entendieron las razones e importancia de las medidas de bioseguridad y junto con sus padres y maestros lograron resultados realmente maravillosos. Utilizamos muchas estrategias desde la premisa que los niños construyen sus aprendizajes desde el socioconstructivismo. Los niños aprenden y enriquecen al ver al otro, interactuar, imitar las conductas de quienes tienen a su alrededor. Por esto consideramos fundamental que los niños permanezcan en lugares apropiados y construidos para los aprendizajes, apoyados con actividades materiales y recursos. Por esto decidimos que los niños nos enseñan una vez más a los adultos sus infinitas capacidades y adaptabilidad a nuevas realidades. Se convierten en maestros para quienes estamos a su alrededor. Muy bien, los televidentes quieren participar y preguntarle a nuestros invitados de esta mañana. Escuchemos. Y como madre de familia considero que los medios han generalizado mucho las medidas de prevención, pero se han olvidado de un público infantil. ¿En qué sentido podrían hacer a los niños partícipes? Muy bien, es un poco la inquietud que venimos desarrollando con Diana y con Marcela. ¿Cómo hacemos partícipes a los niños? ¿Existe una mirada determinista, pesimista frente a niños y jóvenes? Te preguntamos, Diana, cuando decimos no, ellos cuando regresen a clases se olvidan del distanciamiento, se olvidan del tapabocas, su edad, su circunstancia y su perspectiva lúdica harán que se olviden de las medidas de bioseguridad. ¿Tú crees, compartes esa apreciación? Yo creo que aquí hay un tema de corresponsabilidad y es un poco lo que hemos intentado hacer con todas las estrategias pues, que se han desplegado hasta el momento, y es que esto no se puede dejar solamente en una mirada frente a qué pasará cuando los niños estén de regreso a las instituciones educativas y realmente no van a tener en cuenta las condiciones de autocuidado, pero si uno mira el sistema de una manera más general se puede dar cuenta que si los docentes tienen en cuenta pues todas las medidas de bioseguridad, si las rectores, si las secretarías de educación, con lo que el gobierno nacional pues ha venido desplegando, uno puede ver claramente cómo todo esto debe hilarse de tal forma para que pues en la institución educativa se den estas condiciones de autocuidado. Ahora, también desde el Ministerio de Educación hemos desplegado unas estrategias para las familias, porque aquí es muy importante también cómo desde las familias, pues con todas estas condiciones de autocuidado que debemos tener, vamos generando también en nuestros hijos y en los niños, pues todas estas conductas que se deben tener a la hora pues, de hablar de autocuidado. Ricardo Amortegui, están las medidas, están los protocolos, están los ensayos, están las pruebas. ¿Cómo los medios de comunicación pueden aportar para que se cumplan esas medidas y esta educación combinada que parece tan necesaria se pueda mantener? Quiero usar 4 premisas fundamentales para darle respuesta a esta inquietud. La primera, recordemos que los medios de comunicación tienen una función social que trasciende la información y es la formación. Los medios deben formar. En ese sentido, una manera contundente, adecuada y clara es hacerlo a través del ejemplo. Si van a hablar en sus contenidos del uso del tapabocas, es importante que quienes estén al frente de la cámara pues hagan uso del tapabocas en el caso de los medios audiovisuales y que no solo sean los periodistas, sino todos los trabajadores de los medios de comunicación los que sean coherentes con la transmisión de este mensaje. Liderar con el ejemplo es contundente, claro y es adecuado, es importante. Premisa número 2. En esta función social de formar, los medios de comunicación deben transformar el lenguaje que utilizan para dirigirse a jóvenes y niños. Ellos tienen un lenguaje especial y además es importantísimo como tercera premisa recordar que las redes sociales y el internet llegaron para quedarse y han sido un vehículo de transformación de los medios de comunicación durante la pandemia y es importante transmitir esos mensajes a través de estos canales, no de los convencionales, sino de internet y redes sociales con coherencia, contundencia y claridad.
Y la cuarta premisa que quiero dejar acá planteada es que los medios de comunicación, no solo públicos, es decir, canales de televisión públicos y radio pública, sino también los privados, deben abrirle espacios o franjas en sus parrillas a programas formativos sobre estos temas. Es importantísimo hacerlo. Y esto representa un esfuerzo permanente y continuo, un gran desafío para los medios de comunicación. Sin duda, son parte de los retos que ahora afrontamos. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos su perspectiva con respecto al tema de esta mañana. En cuanto a los contenidos que tenemos que tener en cuenta para nuevamente para los niños, tienen que ser muy claros. Es como en este momento los niños son más adultos que los mismos adultos. Y yo creo que si le abrimos o le hablamos claramente, ellos van a entender, y yo creo que no se le deben tener tapujos a las cuestiones que están existiendo ahorita. Primero que los cojan como por segmentos, ¿sí? Porque pues la misma información de los niños pequeños a los niños grandes no debe ser la misma porque entienden de una manera muy diferente. Y dependiendo de eso, pues de una manera didáctica, sea ahorita los preadolescentes están mucho por el lado de la tecnología, se podrían coger de ese tipo de ejemplos para que capten la idea de la responsabilidad que deben tener hoy en día, y para los niños más pequeños con dibujitos, muñequitos, para pues también llegarles y que entiendan el mensaje que se quiere dar. A pesar de que se está haciendo mucho esfuerzo para eso, creo que tiene que ser un poco más, que llegue más al niño, ¿sí? Porque es muy general la información, que se entiende, pero el niño como tal necesita de algo más didáctico para poder entender. Muy bien, entonces, los televidentes piden coherencia, piden lúdica, piden servir y refrendar con el ejemplo, Diana. Entonces, ahora los medios de comunicación han diseñado estrategias para la educación remota desde la casa. Ahora que entramos en esta nueva etapa de la combinada, teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, los medios no deben bajar la guardia en la misma perspectiva que pedimos que los niños y los adultos no la bajen. ¿Cuál debería ser la estrategia, la actitud de los medios de comunicación para seguir acompañando, ya con otras medidas, con otras estrategias, esta fase combinada? ¿Tú qué piensas, Diana? Yo creo que en el marco de esta alternancia, donde vamos a estar combinando contenidos, pues debemos nosotros centrarnos en varios temas, porque desde los medios masivos de comunicación nosotros sabemos que podemos movilizar contenidos educativos, que podemos generar contenidos que permitan que el aprendizaje se dé en el contexto. Y este contexto en el que estamos actualmente, la pandemia, pues genera unos contenidos que también hay que abordar desde el mismo contexto del aprendizaje. Entonces, el autocuidado, el lavado de manos, el uso del tapabocas, todas esas condiciones que debemos tener en esta nueva normalidad, pues se están volviendo parte de los mensajes, contenidos y aprendizajes que están haciendo parte de la vida diaria, pues de nosotros como padres de familia, pero también como trabajadores, y qué decir pues de los estudiantes y los docentes. Entonces, no debemos bajar la guardia, por supuesto, seguimos, como decían ustedes también, pues en este contexto, y necesitamos seguir desarrollando más estrategias y más contenidos para hacer de esta nueva normalidad pues un lugar común para todos, donde se despliegan estos contenidos educativos y pedagógicamente vamos llegando cada vez más pues con los mensajes que necesitamos que lleguen, aparte de tener a los medios masivos de comunicación como una estrategia posible para poder desarrollar y generar aprendizajes contextualizados que nos sirven, digamos, para el desarrollo pues de las competencias a las que queremos llegar. En esa idea, Marcela, ¿tú qué le pides a la televisión? Si hay política pública, si sabemos un poco de la pedagogía, ¿tú qué le pides a la televisión en esta etapa de alternancia? ¿Cómo debe ser su participación? De manera específica, ¿tú dónde piensas que debe estar su implicación? Los niños en este proceso de alternancia van a estar ansiosos por regresar a ver sus amigos, a ver a sus profes, a ver a todos aquellos que durante mucho tiempo no han podido encontrar o tener cercanos. Entonces siento que la tarea de los medios de comunicación en estos escenarios en donde los niños van a estar abiertos a esos deseos es ejemplificar y llevarlos a ser conscientes
de cómo la prevención los puede llevar a estar cada día mejor y a seguir disfrutando de estos escenarios, ¿no? Es muy notorio que todas nuestras noticias nos hablan de números, nos hablan de aquellos escenarios en donde la vacuna está llegando, no está llegando, tarda o no tarda, y es importante que los medios también se enfoquen en todas las cosas buenas para que los niños sientan esa tranquilidad al volver a sus aulas. Algo de esto, Paola, de sugerencias y recomendaciones que hemos hecho desde distintos puntos de vista, ¿se está haciendo en los medios de comunicación? ¿En qué deben mejorar? En cuanto al tema de la información que se ha podido ofrecer a los niños frente a las medidas de bioseguridad y todo lo que esto implica, creemos que las medidas de comunicación han difundido información generalizada para todas las edades, pero consideramos que existe una falencia en cuanto a los contenidos dirigidos particularmente a los niños, y en especial para la primera infancia. Los programas deberían estar brindando alternativas, mensajes con recursos que impacten a los niños, ofrezcan a través de contenido infantil las recomendaciones sobre los usos de las medidas de bioseguridad. En esta realidad los niños imitan a los adultos, son referentes y replican los comportamientos que ven a su alrededor. Cuando no asisten a espacios en donde se les eduque y a través de experiencias se les muestre la importancia del cuidado de ellos mismos y de los demás, los procesos de aprendizaje e interiorización, nos vemos en la difícil situación de no tener espacios apropiados para difundir y enseñar en las rutinas y rituales que deben llevar a cabo por muchos meses más. Ricardo, ¿qué aspectos deben considerar los medios de comunicación en este momento de regreso a la alternancia, de acuerdo con lo que hemos venido conversando? Pues mire, los expertos en pedagogía y en salud física y mental resaltan la importancia del regreso a las aulas, a las clases tanto de jóvenes como de niños. Resulta indispensable que en su rol de formación los medios de comunicación reiteren la importancia de manera permanente y continua del distanciamiento social y del uso correcto del tapabocas, no solo en las aulas. Ojo, no solo en las aulas, sino en las zonas comunes en momentos distintos a las clases, porque pues claramente los niños y los jóvenes a su regreso a los colegios y a las escuelas, pues no van a estar solo en los salones de clases, sino van a estar en los espacios comunes, en corredores y en patios, y es importante que los medios de comunicación hagan un aporte ahí de cómo debe ser el comportamiento adecuado en esta nueva realidad de distanciamiento social y de uso del tapabocas. El ejemplo es clave. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Lady, buenos días. Buenos días, Mario, y aquí nos acompañan esta mañana. El primer correo que nos llega dice: ¿será que pueden pasar el fin de semana los primeros capítulos del Secreto de Selena? Es que por cuestiones del trabajo no lo puedo ver. Nos escribe Kelly Hernández. Me gustaría que en las tardes de los sábados o domingos pasaran películas como El diario de la princesa 1 y 2. Nos escribe Gladys Cubillos. Quisiera sugerir para el segmento de animes que en el momento tienen, incluir una serie llamada Samurai X. Nos escribe Jesús Arias. Pues bien, amables televidentes, estas son las sugerencias que ustedes hacen, las inquietudes, las ideas que le proponen al canal, y aquí con mucho gusto las potenciamos, Lady. El siguiente correo que nos llega dice: me gusta mucho el programa Guerreros, pero no deberían permitir enfrentamiento entre los jugadores al aire. La verdad es desagradable. Las participantes deberían usar ropa más decente, es decir, no es necesario mostrar. Hay televidentes menores de edad. Nos escribe María Medina. Y junto con María nos escriben otros televidentes en esas dos mismas dimensiones. Menos confrontación, más concurso, más acción, más competencia y una ropa un poco más adecuada para el horario en que se transmite el espacio, Lady. Finalmente nos escriben: me gusta ver el programa Caso Cerrado, pero me causa molestia que repiten los capítulos muy seguido. Nos escribe Jonis Villarreal. Muy bien, unas veces es por petición de los mismos televidentes que piden repetición porque no pueden verlos en determinados horarios, otras veces mientras se incorporan nuevas programaciones y nuevas parrillas en nuestro canal. Se combinan las dos cosas y por esa razón a veces vemos esa repetición. No obstante, llamamos la atención al respecto. Lady, muchas gracias por los correos esta mañana y a nuestros televidentes
por escribirnos. Volvemos sobre nuestro tema central. Ya hemos barruntado, ya hemos avanzado un poquitito en torno a lo que le pedimos a la televisión, a lo que le reclamamos a la televisión, tanto en la parte de entretenimiento, en la parte de ficción, porque allí también cabe el ejemplo, el moldeamiento para jóvenes y niños en regreso a clase, pero también en la parte informativa. Tú, Diana, ¿qué le pides a la televisión? ¿Qué le recomiendas a la televisión? ¿Qué le pides, Diana, a los televidentes? ¿Qué consejos les das en esta fase final para ir recogiendo? Yo creo que los medios tienen que ayudarnos pues, a seguir informando de la mejor manera pues, todos estos temas de los protocolos de bioseguridad que se han venido trabajando, con todas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en general y el Ministerio de Educación, y todo el rigor que se le ha puesto pues, a tener todos estos protocolos y a tener pues, toda la información de las Secretarías de Educación clara, concreta, para ir dando los pasos hacia la alternancia. Creo también que los medios tienen un papel no solo informativo, como decía alguien también experto en este programa, sino tienen un papel muy importante para permitir el desarrollo de varios temas. Por ejemplo, la confianza. Tenemos que empezar a desarrollar esa confianza generalizada para que podamos todos salir juntos pues, y dar el paso hacia adelante en esta situación que va a seguir siendo una situación híbrida, en alternancia, como lo hemos planteado, pero necesitamos confiar y salir adelante. Marcela, tus recomendaciones, tus solicitudes. De pronto, mis recomendaciones para los medios de comunicación es que tengan en cuenta que pueden existir más programación para ese grupo familiar, no solo para adultos, no solo para niños, sino en donde se vivan estas experiencias de encuentro familiar. Y para los padres también, definitivamente la tarea no solo es de los medios, los padres también reciben información a través de la televisión y ellos tienen que contextualizar a sus hijos de lo que está pasando, basado también en su experiencia familiar. Entonces, mi recomendación es que sigamos haciendo un trabajo cooperativo de maestros, padres y medios de comunicación como agentes educativos en la formación de nuestros niños. Muy bien. Paola, consejos, ideas. Más que conveniente, consideramos realmente necesario que los niños vuelvan a sus escuelas. El ejercicio que se realizó en el 2020 dio resultados absolutamente satisfactorios frente a las medidas de bioseguridad. De más de 80 jardines infantiles, el 98,7% no presentaron casos de COVID-19. Los niños y jóvenes volvieron a tener rutinas importantes para su desarrollo. Sus procesos de interacción y socialización favorecieron sus áreas emocionales y afectivas. Las posibilidades de permanecer en un contexto seguro y protegido dieron credibilidad y aceptación a los padres de familia para decidir que podían regresar. Establecimos una interacción constante y una conexión permanente con las familias, apoyándolos en esta época desafiante y compleja para los hogares. Y lo más importante, les devolvimos los lugares de libertad a los niños, que desde nuestro movimiento es nuestro mayor objetivo. Paola, muchas gracias por tus ideas, por estar con nosotros esta mañana. Marcela Huertas, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias también. Muy bien. Diana Silva, desde el Ministerio de Educación Nacional. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con todos los invitados también. De igual manera, muchas gracias por estar con nosotros. También le agradecemos a Ricardo Amortegui y a todos los televidentes, incluido Santiago, el niño que participó en este espacio, y los invitamos a hacerlo con frecuencia aquí en Uno para Todos a través de distintas plataformas o de correos electrónicos. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.com. Escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación y en general sobre la televisión. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.